Queridos amigos, bienvenidos a Una Pausa en el Camino, un programa diseñado para el estudio diario de la Palabra de Dios y su aplicación a la vida cotidiana. Mi nombre es Samuel del Pozo y soy pastor de la Iglesia Adventista Hispana de Glendora y la Iglesia Adventista Hispana de Pomona, en el sur de California. Antes de iniciar nuestro estudio número 4 de esta serie titulada La experiencia de la unidad en la iglesia primitiva, vamos a buscar la guía de Dios a través de la oración. Padre Celestial, te suplicamos una vez más tu Espíritu para que suavice nuestros corazones y nuestro entendimiento se abra a tal vez alguna lección que no podríamos encontrarla en tu palabra si no fuera por la presencia y la guía de tu Espíritu. Gracias por esa compañía privilegiada, en el nombre de Jesús. Amén. La generosidad y la codicia siempre están en las antípodas. Son como el agua y el aceite. Se puede deducir que un ser humano es codicioso, aunque en su corazón tenga algo de generoso. Codicioso y generoso a la vez. Se puede dar. Pero jamás se puede decir que un ser humano es generoso si en su corazón hay rayos de codicia. Pero la codicia es difícil de identificar, muy difícil de discernir. Es de esos pecados ocultos de los que habla el salmista en la palabra de Dios. Y voy a invitarlos a abrir la Biblia en el Salmo 19, vamos a leer el verso 12, un verso corto pero que habla de una manera muy directa sobre el desafío de la codicia. ¿Quién puede discernir sus propios errores? Líbrame de los que me son ocultos. Los primeros conversos se destacaban por su abnegación y piedad sobrenaturales, de las que hicieron pensar a otros que algo especial había ocurrido en ellos, y por lo tanto muchos decidieron unirse a estos primeros creyentes. Su generosidad sobrepasaba límites antes vistos o imaginados. El pueblo judío tenía leyes para cuidar a las viudas, a los huérfanos, a los extranjeros, a los pobres y hasta para los convictos de algún crimen no intencional. Sin embargo, la manera como estos primeros cristianos convivían los unos con los otros era impresionante. El Espíritu Santo se movía en medio de ellos, de tal manera que lo que hacían, lo hacían con gran gozo y sencillez de corazón. Para ellos, vender lo que tenían para ayudar a los necesitados de su medio era algo que les producía grande satisfacción. Y como resultado, mayor unidad de espíritu y de confraternidad. Todo lo daban por el gozo de haber recibido a Cristo en sus corazones, haber recibido su perdón y haber comenzado la experiencia de la restauración. Entre ellos no había ningún necesitado, porque todo lo que poseían, heredades, casas, propiedades, las vendían y traían el precio de lo vendido, según encontramos en Hechos el capítulo 4:34. Un hombre levita, procedente de Chipre, vendió en cierta oportunidad, en esas épocas de la iglesia primitiva, su herencia y trajo el precio de lo vendido a los pies de los apóstoles. De esta manera, este levita de Chipre demostró que también se había convertido al cristianismo y que vivía en unidad y en confraternidad con sus hermanos en la fe. El Espíritu Santo puede tocar a un ser humano y traerlo a los pies de Cristo, pero para mantenerlo en la fe es necesario
que los creyentes vivan en unidad y en confraternidad. Tal vez tú algún momento tuviste el privilegio de entregar tu vida al Señor Jesús, pero para poder continuar creciendo en la gracia, tienes que mostrar, según la lección de esta oportunidad, que tú puedes crecer en la gracia siendo alguien que compartes tus bienes. No solamente compartes tu fe, sino compartes tus bienes. El enemigo de Dios sabe esto y por eso de manera oculta cultiva pensamientos egoístas de codicia y avaricia en el corazón. Así trabaja misteriosamente la mente humana. Ananías y Zafira vendieron una propiedad que ya habían prometido vender para ayudar a la causa de los apóstoles. Sin embargo, la avaricia inundó sus corazones. Al ver la cantidad de dinero recibido, resolvieron solamente entregar una parte, pensando que así tendrían una mayor ganancia. ¿Por qué entregar toda la causa de los apóstoles? Ellos no necesitan todo nuestro dinero. Pero ¿qué de la promesa que habían hecho ante Dios Ananías y Zafira? El Señor descubrió su pecado, reveló su pecado a Pedro, quien lleno del Espíritu Santo tuvo que proceder a amonestarlos. Con un profundo dolor en el corazón, Pedro les dijo que habían cometido un grave pecado. Cuidado, mis queridos amigos, de este hermoso programa, Una pausa en el camino, cuando nosotros nos dejemos llevar por la avaricia y lo que hemos prometido devolverle al Señor, no lo hagamos en su totalidad. Cuidado con tentar al Espíritu Santo y a su poder sobrenatural. La acción de Ananías y Zafira atentaba con fomentar la incredulidad y separar a los creyentes. Dios no podía permitir eso, especialmente en los orígenes de la iglesia cristiana. Así que prefirió prescindir de esta pareja con el fin de dar ejemplo para que los demás supieran la seriedad de la conversión y de la profesión de la fe cristiana. Así, evitó la desunión y la amenaza contra el cristianismo a causa de la avaricia y de la codicia. El pecado de la avaricia y de la codicia es una condición de la naturaleza pecaminosa que trabaja de manera oculta en el corazón humano y solo se hace visible cuando los actos egoístas se ven a la luz del día. Mis queridos amigos, permitamos que el Espíritu Santo ingrese a nuestros corazones para que elimine todo pensamiento de codicia o avaricia en su totalidad. Nunca olvido la oportunidad cuando en una de nuestras congregaciones se hizo un llamado para colaborar con una causa muy hermosa. Muchas veces tenemos el sueño de un templo propio. Y todas las personas hicieron un compromiso especial con el Señor, de separar una cantidad específica de su entrada, de su salario, para poder colaborar con este sueño de tener un templo propio. Después de unos meses me di cuenta que había una cantidad que no era lo común, 200, 300, 400 dólares, no era esa cantidad, era una cantidad mayor, era una cantidad como de 2,000 a 3,000 dólares por mes. Y me dio curiosidad investigar, averiguar un poquito cuál era el origen de esa cantidad generosa que cada mes venía a las arcas de la iglesia para conseguir concretizar, plasmar en una realidad ese sueño de un templo propio. Cuando me di con la sorpresa que la persona que estaba haciendo esa entrega tan generosa era nada menos alguien que juntaba estas latas, estos potes de plástico o de bebidas de soda para poder intercambiarlas por algunas monedas. Y llegaba a conseguir esa cantidad de dinero. No me imagino un corazón transformado por el poder de Dios llegando a ser tan generoso a pesar de ser una persona viuda, sin hijos y extranjera en un país con tantos desafíos como es los Estados Unidos. Nunca voy a volver la experiencia de esa querida hermana de mi congregación con un corazón gigante. Te invito a que dejes a un lado la experiencia de la codicia y busques que el Espíritu de Dios te transforme a través de una actitud de generosidad. Vamos a orar. Padre Celestial, te agradecemos por el estudio de esta oportunidad y poder ver que a través de un corazón generoso podemos lograr muchas cosas para el reino de los cielos. En el nombre de Jesús. Amén.